Gracias por la espera. Tenemos hoy para usted la edición número 153 de Acá Entre Nos. José Vela, buenas tardes. Buenas tardes, Eloy. Buenas tardes. Cuando ya estamos a escasos 30 días, creo que 28, de la jornada para la revocación de mandato, donde muchos, yo digo que miles de mexicanos acudirán a las urnas para refrendarle su apoyo al presidente del país a que continúe con su mandato, lo que seguramente así va a ser. Pero resulta que en otros países, Rosario, también tienen otros datos. Me estás hablando de un legislador, un secretario de Estado de allá de Estados Unidos o de el Parlamento Europeo, Que al final de cuentas son peccata minuta, porque no son el gobierno mundial. ¿Cómo va a ser eso? ¿Quién determinó esa situación? Mira, apenas el viernes el Parlamento Europeo aprobó una resolución, mire usted, con 607 votos a favor y 2 en contra, donde declaran a México como el lugar, dice, más peligroso y letal para el ejercicio del trabajo periodístico. Y le piden al gobierno mexicano que deje de estigmatizar a los periodistas con sus comentarios. Una nota que le dio la vuelta al mundo y que demuestra de entrada que en aquellos países también tienen claro lo que está sucediendo en nuestro país. Las resoluciones de urgencia del Parlamento Europeo sirven para denunciar situaciones inaceptables que suelen resultar desagradables para los gobiernos de los terceros países a los que se refiere, situación que es especialmente difícil cuando se trata de un país amigo como es México. Pero hay que tener en cuenta que en los últimos 25 años al menos 150 periodistas han sido asesinados en México. Desgraciadamente, con la llegada del nuevo gobierno, la situación ha empeorado. En esta legislatura ya se han superado las cifras de la legislatura precedente. Solo desde principios de 2022, 6 periodistas han sido brutalmente asesinados, marcando uno de los peores periodos para la prensa mexicana en los últimos tiempos. Además, según declaraciones oficiales, el 90% de las agresiones a periodistas quedan impunes. Por todo ello, la violencia contra periodistas y la impunidad en México nos preocupa, y mucho a mi grupo y a este Parlamento. Y así queda perfectamente expresada en esta resolución que manifiesta nuestra preocupación y que es apoyada por una amplia mayoría de este Parlamento. Pedimos a México que refuerce la estrategia del mecanismo de protección de las personas defensoras de los derechos humanos y de los periodistas. A los demócratas no nos gusta que el presidente de un país señale a periodistas en sus frecuentes alocuciones en público, y menos aún si se da la fatídica coincidencia que se convierten en víctimas de violencia. La libertad de prensa y el ejercicio libre y seguro de la profesión del periodista son señas de identidad de la democracia y del Estado de Derecho en un mundo libre. Los periodistas y la prensa libre están para opinar sobre lo que hacemos los políticos, no al revés. Estamos con México solidariamente en la tristeza que supone esta lacra para las personas y para la democracia. Solo con respeto, con transparencia y seguridad será posible garantizar la libertad de expresión en México y fortalecer así su democracia. Esta resolución añade la voz de este Parlamento al clamor mundial para que se revierta la situación de inseguridad e indefensión que sufren los periodistas y los defensores mexicanos de derechos humanos. Gracias. Pues esa resolución indica que, al menos en lo que va del presente año, han caído 7 periodistas y habla de 43 en lo que va del sexenio. Rosario. La carta de AMLO al Parlamento, Eloy, fue una respuesta que a todas luces fue errónea. El mismo Parlamento, al recibir acuses de recibo, pues lamentan la respuesta de Andrés Manuel porque
dice que la carta de Andrés Manuel por sí sola se descalifica. Entonces, esto se complica ahí porque pues, le aclaran también la plana a Andrés Manuel y le dicen que en cuanto al tema de Ucrania, pues el Parlamento Europeo nunca ha mandado armas a ninguna parte. Se fijó una postura por parte del gobierno de México ante una resolución calumniosa del Parlamento Europeo. Lo menos que podemos decir es que fueron sorprendidos los legisladores porque no es cierto lo que sostienen, es completamente falso. Lamentablemente, por la violencia que heredamos del periodo neoliberal, de los gobiernos que se aliaban a la delincuencia organizada, por esa violencia heredada, por esos resabios que heredamos del periodo neoliberal, seguimos teniendo homicidios en el país. Entonces, estos señores legisladores europeos, muy conservadores, con mentalidad colonialista, aprueban una resolución condenando al gobierno de México. No me estarás tú vacilando porque más bien yo creo que esta es una joya literaria, una joya diplomática, que bien valdría la pena mandarla a encuadernar o encuadrar y colocarla en algunas oficinas gubernamentales. Te tengo una mejor propuesta. ¿Por qué no le insertamos como una joya de la literatura en los libros de historia de primaria? Porque esta redacción, Eloy, no cualquiera la hace, de primaria, y la insertamos en los anales históricos también de la relación de México con los otros países. ¿Por qué decimos esto? Mire usted, tan honorable que es la buena diplomacia y tan elegante que es nuestro español, eligieron lo más bajo, lo más corriente, un lenguaje vergonzoso. Veamos qué dice la carta que envía el gobierno mexicano al Parlamento Europeo. Es lamentable, dice, que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación. Para la próxima, infórmense y lean bien, evolucionen y dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial. Háganme usted el grandísimo favor. Los adjetivos que utiliza el presidente de la República. Porque además en su carta le revira a Europa que nosotros, dice, somos pacifistas y no somos proveedores de armamento como ellos lo son a otros países. Y cosas por el estilo. Rosario, cuando yo leo esta carta, me nace una pregunta: ¿quién es el autor? ¿Quién la escribió? Porque Marcelo Ebrard. De entrada le cae el golpe al canciller Marcelo Ebrard. Él es el responsable de la política exterior del país, de México. ¿Quién más puede hacer ese trabajo? ¿Tú crees que Marcelo es un florero que está ahí de lujo? No, señor. Eso parecía, pero alguien se atribuyó ¿La autoría? la autoría. Hasta ayer Cancillería no estaba enterado de este comunicado. ¿Usted redactó este texto? En el viaje, con Jesús y otros compañeros. ¿Sabes algo?
no sería Andrés Manuel y el jefe de prensa, ¿cómo se llama? Mire, no creo. Pues acontece que el presidente de la República acepta que él escribió esa carta en un viaje cuando iba en el avión a alguna gira y que la escribió con su ayudante Ramírez. Ahí en la pierna, ahí a lapicero. Bueno, aquí yo veo dos cosas, Rosario. No sé si discrepamos o coincidamos. Primero, otra vez el presidente de la República minimiza el trabajo o la función del canciller Marcelo Ebrard, a quien le compete todo lo que concierne a la política exterior, a la política diplomática. Bueno, o sea, Marcelo Ebrard, otra vez lo vamos a ver como un florero. No vaya a ser que los malpensados digan que en vez de que sean borregos el Parlamento Europeo, lo sea Marcelo por no dejarlo cumplir su tarea. Lo otro que decía, pero también veo que cuando el presidente se da cuenta de que las llamas le pueden alcanzar al secretario de Relaciones Exteriores por ser el responsable de este tema, se para enfrente de la valla y dice, no, aquí el responsable soy yo. Yo di la orden. Al estilo de, ¿cómo se llama? Al estilo de los grupos terroristas cuando sucede algo y se atribuye, no, adjudican. Fuimos nosotros, se adjudican. Eloy, pero aquí te acordo tantito, por favor. Recuerda, Andrés Manuel no tiene la culpa. La culpa la tienen los senadores y diputados que le han hecho creer a Andrés Manuel que es el todólogo, que él es el todopoderoso. ¿Por qué? Porque te recuerdo que los senadores mandaron una carta, hicieron un documento en apoyo a Andrés Manuel por aquello de que su imagen se estaba yendo a pique, y le dicen que Andrés Manuel encarna la patria, encarna la nación, y el hombre se lo toma muy en serio. Y no es la primera vez que Andrés Manuel se adjudica una situación. ¿Recuerdan cuando al Chapito lo soltaron? ¿Quién? Y todo el mundo papaloteaba a ver quién había dado la orden por esa liberación. Y agarra y dice, yo fui quien dio la orden. Aclaramos algo. Y conste, somos puntuales en la observación siguiente. No negamos que el gobierno mexicano, como cualquier otro gobierno del mundo, tenga el derecho de réplica. Si el gobierno mexicano, con estas alusiones directas del Parlamento Europeo, tenía considerado que no coincidían con los datos que acá tenemos o que se tienen, está en todo su derecho de esgrimir una réplica. Lo que no nos parece correcto es la forma, el lenguaje tan bajo que se utiliza para cuestionar, para contestar, porque de entrada pareciera que estamos en presencia de un acto autoritarista, algo que te está doliendo demasiado, que te pegaron en la llaga, porque la contestación es muy agresiva, no trae candela. A ver, ¿qué le dice el Parlamento Europeo a Andrés Manuel? Que ponga atención en el tema de los periodistas, que desde 2018 a la fecha hay tantos periodistas muertos, y que esos, la mayoría de los casos están sin aclarar. ¿Dónde está el problema? ¿Es verdad o es mentira? Es verdad. Entonces, que dice Andrés Manuel que en México no se estigmatiza a los periodistas, no se les persigue, y que dice Loret, que dicen las mujeres periodistas, que precisamente en el Día Internacional de la Mujer agarra a Andrés Manuel el palo y le pega una garrotiza a una periodista. O sea, el tema de la mañanera son los periodistas. ¿Por qué? Por algo muy simple. Los periodistas que investigan sacan a relucir temas incómodos para el gobierno de la 4T. ¿Qué es lo que quiere el gobierno de Andrés Manuel? Que en México no existan voces discordantes. Alguien que le diga, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con esto por esto. Entonces, a pesar de que se le dan ¿cómo llaman las bases? ¿Por qué no estoy de acuerdo?
los fundamentos. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Andrés Manuel dice, ese es mi adversario, ese es mi enemigo de la cuarta, ese es el enemigo de mi proyecto, ese es el enemigo del pueblo. Señor, es muy sencillo, como decías tú, ¿qué propone el Parlamento? ¿En qué tema tocó el Parlamento Europeo? Una preocupación, solamente retomó una preocupación que permea en el medio periodístico mexicano, por tantas muertes, por tanta aparente furia, enojo que se destila desde un púlpito mañanero todos los días. Esa fue la preocupación que externó el Parlamento Europeo y esa fue la respuesta del gobierno mexicano. Pero las reacciones no se hicieron esperar. Usted sabe, las benditas redes sociales, las inalcahuetas redes sociales, de inmediato dieron cuenta de las reacciones y vemos por ahí el grupo parlamentario del PAN emitiendo un comunicado donde dice que quedará lastimosa y vergonzosamente en la historia diplomática del país y en uno de los momentos más oscuros de la historia del periodismo mexicano. El líder del PRD, Jesús Zambrano, hizo lo propio y calificó las palabras de esta carta como una vergüenza mundial, donde dice se refleja el autoritarismo y el desvarío del gobierno por no aceptar las claras críticas a su gobierno, dijo Zambrano. Pero lo que es más sorprendente, fíjate, Rosario, un defensor acérrimo de la Cuarta Transformación, el petista Gerardo Fernández Noroña, primero se muestra sorprendido y dice, no, eso no puede ser cierto, seguramente es una carta falsa, pero cuando descubre que era verdad, pues no le quedó más que decir, es un documento muy desafortunado. Eloy, no es posible que los legisladores, funcionarios de alto nivel de otros países pongan los ojos en México y digan, oye, ¿qué está pasando allá? Mientras que nuestros diputados y senadores mexicanos brillan por una total incapacidad para hacer un pronunciamiento en favor de los medios de comunicación. Estamos indefensos. Por eso mismo cualquier canijo agarra y atenta contra cualquier periodista. Señores diputados, senadores, ustedes son representantes populares, ustedes tienen la obligación con el pueblo y nosotros somos pueblo también. Concluimos el tema. Ahí está la preocupación del Parlamento Europeo, ahí está la respuesta del gobierno mexicano y ahí están los muertos. ¿Quién sigue? Veremos. Rosario, ¿qué está pasando en Aguililla, Michoacán? César Arturo Valencia, quien apenas el 6 de junio del 2021 ganara la alcaldía de ese lugar por el Partido Verde Ecologista, fue asesinado de 2 impactos de bala dentro de su vehículo. Y cuando el presidente del país, fíjate que en una gira que hacía por allá, apenas enviaba sus condolencias a la familia, al pueblo de Aguililla, en una de sus mañaneras, al día siguiente aparece muerto quien fuera el asesor de este presidente municipal caído, René Cervantes Gaitán. Una plaza, pues por todo sabido, dominada por mucho tiempo por las bandas delincuenciales, donde ya esto ya rebasaba. Y resulta que el presidente decía, estaba apenas en su mañanera enviando sus condolencias y diciendo que la lucha contra la delincuencia en esa zona estaba rindiendo frutos, y al día siguiente aparece muerto el que fuera. Pero ese es el fruto, ese es el fruto del que habla. Pero te tengo una noticia que te va a encantar. A ver. De 5,000 muertes relacionadas con el crimen organizado, solamente 5 casos, dice el presidente, de periodistas muertos. 2 quedan fuera. Pero nosotros tenemos otro dato. Nosotros sabemos que son 7. Entonces, pues no hay problema. O sea,
5.000 para 5 del presidente, el que tiene los datos, entonces pues no es mucho. ¿Qué tanto? Son 2. No pasa nada en México. Error aritmético, nada más. Además, ese problema lo están viendo los adversarios, los enemigos de la 4T. O sea, Tú dejas de estarle dando herramientas a otro parlamento, hermano. claro, si no al rato, imagínate lo que va a Oye, pasar. ¿y si hacemos una pausa con Europa? Puede ser. Yo creo que sería sano, porque tienen que reconocer que esta aquí no es tierra de conquista. Eso sí me gusta. Además, y qué bueno que nuestro presidente se faje los pantalones con los advenedizos de allá de europeos y les diga que aquí el que manda, déjame mandar. Además, un lenguaje choco las cosas como son. No es choco, ese es vulgar y corriente. Vulgar y corriente. Hay tantas Hablando de lenguaje, formas. ¿verdad? Sí, hay tantas formas de decir las cosas. Y máxime cuando se trata de cuestiones diplomáticas, caramba. Yo creo que ahí si le hubieran dicho al maestro Noroña que hiciera ese documento, hubiera hecho una joya. Hubiera lucido. No. Oye, Porfirio, Muñoz. Porfirio Moyoledo, caramba. Pero, no. Espera, ¿quién es el que manda aquí? ¿Quién es el que manda aquí? El grito. Vamos a dejarla ir, ya sabes. Mira, ¿qué está pasando en Tabasco? Hay que revisarlo someramente porque ya nos vamos. Ya con seriedad. Por favor, agárrala. Luego te Agarra van a etiquetar como hermano. mafia del poder. Órale, neoliberal. Mira, los delegados municipales, la renovación o la elección o la nominación de los delegados municipales en todo Tabasco parece que va a pasos muy lentos, a cuentagotas, porque apenas 3 municipios han logrado saldar esta parte de la agenda electiva. Hablamos de Comalcalco, que creo fue de los primeros, Paraíso, gobernado por el PRD, y hace 3-4 días Huimanguillo, donde ya se rindieron protesta a los alcaldes. El resto de los municipios parece que están guardando la calma porque hay una impugnación, un recurso de inconstitucionalidad en la Suprema Corte, y pues no quieren verse mal en caso de que la Corte dijera, ¿sabes qué? Esta reforma no me cuadra, que también lo vemos complicadísimo porque el autor ahorita está allá muy arriba y en eso estamos. Pero aquí me llama la atención porque al menos Comalcalco abrió una convocatoria, Rosario, la emitió el Cabildo, sí, pero una convocatoria abierta donde el pueblo participó y eligió a sus representantes. No pasó absolutamente nada. En Paraíso, bueno, pues un partido, una alcaldía gobernada por el PRD, lo hicieron igual, abierta, no pasó nada. Y Huimanguillo, pues, gobernada acá por Morena, hizo lo propio, pero ya ceñido a la nueva reforma, vía Cabildo, se hicieron las designaciones sin mayores aspavientos. Los demás, decía, están a la espera, pero hay un pero. El reloj les está corriendo muy rápido, porque en la reforma el artículo 103 de la Ley Orgánica de los Municipios reza que delegados municipales, subdelegados, jefes de sector y jefes de sección, dice, serán designados durante los meses de enero a marzo del año siguiente al inicio del periodo constitucional. Es decir, enero a marzo 2022. Enero, febrero, marzo. Estamos a 18 días. Ajá. Entonces aquí, Eloy, qué bien que ya se están eligiendo los delegados municipales. Pero aquí la autoridad municipal está entre la espada y la pared por el tiempo. Por el tiempo. Una por el tiempo y la otra, como tú decías, por el recurso de inconformidad que interpusieron alguna gente por ahí. Entonces aquí, ¿qué va a pasar cuando la Corte les diga, ¿sabe qué? Es inconstitucional, va para abajo esas elecciones y así que tienen que ser a reponer todo eso. Entonces aquí la cuestión también es de que los presidentes municipales están, como decíamos, entre la espada y la pared. Sí, porque se presenta aquí una polémica legal.
Fíjate, hay muchos que opinan, es que si celebramos la nominación de delegados en base a la ley vigente, o sea, la reforma que faculta a los cabildos, dice, pues ellos ya protestan y si la Corte les da revés, pues eso va a ser aplicable para un nuevo proceso. Pero hay quienes opinan, no, si la Corte les da revés, cualquier aspirante que tenga el legítimo derecho de participar con ese revés va a acudir a las instancias jurisdiccionales y va a pedir que se aplique retroactivamente, y es ahí el punto, parece, donde están detenidos muchas alcaldías a la espera de lo que se diga de última hora. Eloy, exactamente, Eloy, antes de irnos, ya estamos a unos días de la revocación de mandato. Ya faltan 10 de abril. Entonces, había una situación por ahí complicada que tenía a Morena como de sube en la boca porque veían problemas para convencer al ciudadano de que fueran a emitir su voto. Aquí, ¿qué hicieron los diputados federales? Aprobaron de fast track que la publicidad ya no fuera un factor ¿cómo se llama? De sanción. Y que ahorita ya los funcionarios municipales, estatales y federales van a poder hacer campaña a favor de la publicidad, a favor de la revocación. ¿Por qué tenían que llegar a esos extremos? ¿Cuál es el problema? ¿Tienen miedo de que el pueblo de México le diga que no? Pues yo veo ahí incluso a los diputados federales y representantes de Anteline, Mario Hierro, Latunerri, hablando, no me cuadra mucho, dice, aún con todas las trampas del INE, nadie va a impedir que el pueblo decida la continuidad del presidente Obrador. ¿De qué se trata? Si el INE... Si el presidente fue electo para 6 años. Sí, si el INE... Fíjense usted, al INE no le autorizaron la ampliación presupuestal y le dijeron, ¿sabes qué? Amárrate los pantalones y hazlo con tus propios recursos. Bien, el INE cumple y está haciendo todo lo concerniente a la elección del 10 de abril. Pero también viene el secretario de gobierno y le dice, de gobernación, y le dice, ¿sabes qué? Tenemos un disque órgano electoral. Entonces, ya de ahí ya le restó importancia y validez y calidad a la institución que está encargada de hacer la revocación del mandato. Ahora, esto quiere decir que si Andrés Manuel gana la revocación, la encuesta, ¿la va a aceptar Morena? A pesar de que la va a validar una institución que ya le restaron méritos. Sí, es legitimada. Ahora, si Andrés Manuel pierde la elección, ¿cuáles van a ser los costos para el INE? ¿O es la oportunidad para darle clancrán al Córdoba? Fíjate que abordas algo, ya nos íbamos a ir, pero como en los circos, sí, porque el pueblo lo pidió, toma un tema, ahí abordas un punto. Mira, me llamó muchísimo la atención lo que dijo el secretario de Gobernación en ese encuentro con gobernadores la semana pasada. Independientemente de que hayan politizado eso y haya arengado de que... Eso puede ser válido, pues. Puede ser válido. Ya desde ahí ya estamos haciendo publicidad. Okay, pero me llama a mí esto, Rosa. No. La primera vez que veo al secretario de Gobernación haciendo una descalificación para un organismo legalmente constituido como es el INE, al decirle, hay un organismo disque. Ajá, ya le quitaste. Primero, el secretario de Gobernación es un abogado, sabe que no es un disque, es un organismo constituido, le guste o no le guste. El INE. Sí, okay. Pero es autónomo. Ahora bien, ¿por qué nos llama, o por qué me atrae la atención esto? Porque esto es el reflejo de lo que a diario viene diciendo el presidente del país. Y sobre todo porque lo hace ahora quien ha venido marcando una línea de ser el conciliador, el intermediario, el que soluciona los conflictos, el que fue llamado para apagar fuegos, para ordenar todo dentro de los cauces de la normatividad, de la regla, hacer del diálogo la herramienta de la buena política. Hasta ahí iba perfectamente bien el secretario de Gobernación, reuniones por acá, y todo a favor. Y de pronto, haciendo lo que no le compete, o sea, haciendo todo lo contrario a su trabajo, tirándole fuego y denostando y delegitimando a un organismo como es el INE. Creo que no son sus mejores cartas
si, como decimos los paisanos, que también tenemos el sueño de volver a ser gobernado por otro tabasqueño, no son las mejores cartas si él está pensando en un 2024. Estoy preocupado, porque yo tengo una credencial que me dieron en el INE. Si el INE, a consideración del secretario de Gobernación, es una institución disque, No sirve, tampoco. entonces la credencial del INE carece de validez. Eso me preocupa. La otra, me preocupa que Adán Augusto, que aspira a la presidencia de la República, esté asumiendo una actitud hasta cierto punto retrógrada. ¿Por qué? Porque tú lo decías hace rato, es el conciliador, es el hombre que descansa mucha responsabilidad del presidente. Del país. El responsable de la política interna del país. Entonces, si él comete todos esos deslices, ¿qué va a pasar mañana, pues? Una muy mala señal, por donde lo querramos. Porque iba bien el hombre. Aún es tiempo. Pero yo creo que todavía le da tiempo de recomponer el rumbo, y que conste. Por hoy aquí la dejamos. Otra vez, muchas gracias por el favor de su atención. Nos vemos seguramente el próximo lunes o viernes en otra transmisión más. Acá, Nos